Ay no mamá, ya le hubieras dicho que busque un lugar para que se vaya a vivir, dijo mi prima. Mi tía respondió con calma, pero ¿por qué hija si la casa es grande? Además ella me acompaña, si no estuviera yo solita en esta casa. Mi prima movió la cabeza en señal de negación y dijo, pues mamá, yo compré esta casa para que tú vivieras, no para que otros se aprovecharan de tu bondad. Mi tía respondió, con una firmeza que nunca le había escuchado, sabes hija, te desconozco, no sé ni cuándo tú te convertiste en lo que estoy viendo y escuchando ahora. Si tú me pides que ella se vaya, tendré que irme yo también, porque ella es como mi hija, y yo prefiero estar de un lado para otro, pero no dejarle en la calle. Es la única hija de mi único hermano, y tú sabes la condición en que ella quedó al fallecer su madre y su padre. Yo tragué saliva, intentando no hacer ruido detrás de la puerta del patio donde me había quedado escondida. Sentía que cada palabra me golpeaba el pecho, como si mi presencia en esa casa fuera un error que debía corregirse. No pude contener las lágrimas que comenzaron a resbalar por mis mejillas. Recordé todo lo que hicimos para que mi madre no falleciera. Vendimos todo lo que tenían mis padres, cada cosa que representaba años de esfuerzo, pero no fue suficiente. Y cuando ella se fue, también se fueron mis sueños. No logré terminar la escuela, mientras mi prima sí pudo hacerlo, convertirse en una profesional, tener un buen trabajo y una vida estable. Yo, en cambio, aprendí a sobrevivir. Me gano la vida lavando ajeno y limpiando casas. No me quejo, porque es un trabajo digno, pero la verdad es que con eso no alcanza para soñar en grande, mucho menos para comprarme una casa propia. Y en ese momento, escuchando esa conversación, entendí algo doloroso. Ese techo que me protegía tampoco era realmente mío. Suspiré profundo, intentando recomponerme, intentando desaparecer antes de ser descubierta, pero entonces escuché una voz detrás de mí. Oye, ¿y tú qué haces escondida allí?, dijo el esposo de mi prima. Sentí que el corazón se me detenía. No lo volteé a ver para que no se diera cuenta de que estaba llorando. Limpié rápido mis mejillas, tratando de que mi voz no me delatara. Nada, respondí como pude y me fui. Pero mientras me alejaba, con los pasos pesados y el alma rota, algo dentro de mí no dejaba de inquietarse, porque esa conversación no solo había revelado lo que pensaban de mí. Pero él no se quedó tranquilo, y dijo, oye, ¿no crees que es de mala educación escuchar lo que los demás dicen? Yo entonces me detuve en la puerta de la cocina y lo volteé a ver, intentando sostener la mirada, aunque sentía que por dentro me estaba desmoronando. No estaba escuchando nada, respondí, apretando las manos para que no temblaran. Y cuando él vio que estaba llorando, su expresión cambió por completo, como si de pronto entendiera que había algo más profundo detrás de todo aquello. Perdón, ¿te pasa algo?, me dijo, ahora con un tono más suave, casi cuidadoso. No, es solo que a veces me recuesto en las puertas, y me doy lástima a mí misma, respondí, intentando restarle importancia, aunque mi voz no logró ocultar del todo lo que sentía. Él agachó la cabeza y suspiró profundamente, como si estuviera pensando más de lo que decía. Luego levantó la mirada y añadió, pero no deberías, yo creo que tú estás entera, y puedes salir adelante. Ya ves que hay quienes les hace falta un pie o una mano, pero aún así no se dan por vencidos. Hizo una pausa, una de esas pausas que no son casuales, como si estuviera dudando si decir algo más o guardárselo en secreto. Siento mucho haberte juzgado como lo hice, pero si necesitas alguna cosa, ya sabes que puedes contar conmigo, y sin decir más, se marchó. Vi como el esposo de mi prima se marchaba, y por un momento pensé que todo quedaría ahí, pero en ese instante mi teléfono sonó. Miré la pantalla y sentí un pequeño alivio al ver el nombre de mi prometido. Suspiré profundo y respondí, hola, buenos días. Él, del otro lado del teléfono, dijo con ese tono alegre que siempre logra sacarme una sonrisa. Uy, ¿y eso por qué tan fría hoy? Hola cariño, ¿cómo amaneciste? ¿Quieres tomar café o chocolate? Así se dice, añadió, y río. Yo no pude evitar reír también, aunque aún tenía el nudo en la garganta. Tienes razón, buenos días cariño, ¿cómo amaneciste?, le dije. Pues ya ves que amanecí trabajando, y ahora mismo quería dejarte unos panes para ti y tu tía. Y te cuento que hoy ya me dieron la oportunidad de hornear, media vez ya aprendo más, y cuando sea ya un panadero completo, entonces podremos casarnos cariño. Porque ahora todavía no gano lo suficiente, pero me estoy esmerando para aprender. Hizo una pequeña pausa y luego agregó, ¿por qué no sales un momento? Yo te dejo la bolsita de pan y me voy a dormir, ya ves que hoy también me toca regresar al trabajo a las 3 de la tarde.
Está bien, dame un momento y salgo, le dije, tratando de que no notara todo lo que había pasado. Colgué y me fui directo al baño. Me lavé la cara con rapidez, como si el agua pudiera borrar no solo las lágrimas, sino también lo que acababa de escuchar. No quería que me viera así, él no merecía cargar con ese peso. La verdad es que ha sido mi única ayuda, el único que sin tener mucho, siempre busca la forma de darme algo. Me quedé un segundo mirando mi reflejo, y un pensamiento se coló en silencio, ¿y si mejor me iba con él? ¿Y si empezábamos desde cero? Sé que no tiene casi nada, pero tal vez juntos podríamos construir algo, poco a poco, sin sentirme como una carga, sin tener que escuchar palabras que duelen más de lo que deberían. En ese momento, la voz de mi tía se escuchó detrás de la puerta. Hija, si estás allí, tu novio parece que está en la esquina, tal vez te está buscando. Sí, tía, gracias, ya voy, respondí, mientras tomaba aire y me secaba bien la cara. Abrí la puerta y salí, y en la sala estaba mi prima, una mujer elegante, con el pelo amarrado en un chombo y tacones altos, como si siempre estuviera lista para impresionar a cualquiera que la mirara. Yo le sonreí y le dije, buenos días, prima, no me digas que ya se van a ir. No sé ni cómo, pero ella me sonrió como si yo fuera su mejor prima, como si hace unos minutos no hubiera dicho todo lo que dijo a mis espaldas. No, todavía no, pero ya me estoy arreglando, porque así no estoy corriendo después. Luego giró ligeramente la cabeza y miró por la ventana que daba hacia la calle. Y dime, ese muchacho es tu novio, dijo, mientras observaba con atención. Desde allí se podía ver a mi novio, recostado en un poste, con una bufanda y una gorra en la cabeza, sosteniendo 2 bolsas en las manos, esperando, como siempre. Sí, es él, le respondí. Qué bien, ¿y por qué viene tan temprano a buscarte? Más bien deberías ya hacer una vida con él, para que aguanta frío, cuando pueden ya tomar la decisión de vivir juntos. Hablaba con una ligereza extraña y disfrazada, casi como si estuviera empujándome suavemente hacia la puerta. La miré fijamente por un segundo, pues no sé, prima, tal vez muy pronto. Pero ahora vino porque es panadero, o ayudante todavía, y viene a dejarme unos panes. Sentí que su sonrisa se mantenía, pero había algo en su mirada, no había nada de sinceridad. Ya vengo, le dije finalmente, y salí. El esposo de mi prima dijo, mientras aspiraba el aire con una sonrisa que parecía demasiado cómoda para el momento, uy, pero qué bien huele esta cocina, ¿qué tal si mejor nos venimos a vivir aquí? Así tendríamos desayunos exquisitos todos los días, dijo mirando a mi prima. Ella frunció la boca, claramente incómoda, y respondió sin suavizar el tono, pues si tú querías una cocina así, te hubieras buscado una mujer que no fuera profesional. Porque yo tengo mucho que hacer en la empresa, y no tengo tiempo para estar fritando y friendo frijoles. El marido de mi prima bajó un poco la mirada, como midiendo sus palabras, y luego dijo, cariño, fue un decir, yo sé muy bien que tú tienes mucho trabajo, y estoy feliz así. Pero ¿qué tal si tu prima nos ayuda en casa? No sé, quizá no le paguemos mucho, pero tal vez ella quiera estudiar algo, no sé, algo que le sea útil para salir adelante. Y yo estoy dispuesto a pagar sus estudios, si es que ella quiere, y le daría una parte cada mes, no mucho, pero lo suficiente para que pueda comprarse lo necesario. Mi tía intervino casi de inmediato, con una emoción que no pudo disimular. Creo que en todo este tiempo, son las mejores palabras que he escuchado. Sería para mí una dicha saber que mi sobrina tuviera la oportunidad de salir adelante, que tenga una profesión y que después se case y sea feliz. Luego, con orgullo, añadió, venga yerno, pruebe este pan, es el que hace el novio de mi sobrina. Y aunque todo sonaba como una oportunidad, como una puerta que se abría después de tanto tiempo, algo dentro de mí no terminaba de confiar, porque a veces las ayudas que llegan de repente, también traen consigo un precio alto. Mi prima me miró, con esa mezcla de duda y superioridad que ya comenzaba a reconocer, y me dijo, ¿y tú crees que todavía tienes cabeza para aprender? Sentí el golpe de sus palabras, pero esta vez no bajé la mirada. La sostuve, firme, como si por primera vez estuviera defendiendo algo más que mi lugar en esa casa. Creo que sí, la verdad, siempre he querido ser enfermera. Siempre he querido ayudar a los demás. Y si llegara la oportunidad, no la desaprovecharía. Ella hizo una pequeña pausa, como evaluando mis palabras, como si intentara decidir si eran dignas de tomarse en serio. Luego dijo, bueno, pero si tú te vas a vivir con nosotros, tendríamos que llevarnos a mi madre. Esa idea me tomó por sorpresa,
pero rápidamente intenté encontrar una solución, algo que no la incomodara, algo que no la hiciera cambiar de opinión. Pues yo creo que tal vez no sería necesario, porque yo podría irme bien temprano de aquí, hacer la limpieza de tu casa, preparar lo que ustedes comen y lo que necesitan, y luego irme a estudiar. Y ya después venirme para acá. Sentí que mis palabras salían demasiado rápido, como si estuviera intentando convencerla, o tal vez convencerme a mí misma de que aquello era una buena idea. En todo caso, estamos apenas a 45 minutos de distancia en autobús. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue de esos silencios que pesan, que esconden pensamientos que no se dicen en voz alta. Porque mientras yo hablaba de esfuerzo, de sacrificio y de salir adelante, en el fondo algo me decía que no todos en esa casa estaban pensando en ayudarme, sino en cómo podrían aprovechar lo poco que yo estaba dispuesta a dar sin pedir nada a cambio. El esposo de mi prima se sentó a la mesa y me dijo: mira, aquí te dejo lo de este mes. Y no te preocupes por el pago del colegio, que yo ya me encargué de todo. Además, para que tú vayas empezando a practicar lo que aprendes, hablé con un amigo mío que es médico y tiene una clínica. Me dijo que podías ir un par de horas en la semana, para que vayas viendo cómo es el ambiente de trabajo. Hizo una pequeña pausa y añadió: y también quiero agradecerte por el cuidado que has tenido con las cosas, la verdad estoy muy satisfecho con tu trabajo, y sobre todo con la comida. Luego me miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera cada palabra. No sé si me permites darte un consejo. Claro que sí, le dije yo sin titubear. Te aconsejo que termines la enfermería para luego pensar en casarte. No vayas a apresurarte, ni a ponerte a hacer lo que no es debido antes de tiempo. Porque yo sé que tú tienes derecho a tener novio, pero a veces no pensamos bien. Se acomodó en la silla y continuó: ya sabes que yo con gusto te estoy ayudando, y lo hago porque también yo luché para llegar hasta donde estoy, y no olvido a las personas que me ayudaron. Y aunque ellos no me piden nada, yo quiero recompensar ayudando a otros. Así es que no dudes en pedirme lo que necesitas. Se levantó, tomó sus cosas y añadió: y me tengo que ir porque ya se me hizo tarde, creo que mi mujer se va después. Salió, y escuché cuando la puerta se cerró detrás de él. El silencio apenas duró unos segundos cuando el teléfono sonó. Yo corrí para levantar el auricular, pero casi al mismo tiempo mi prima también contestó desde su habitación. Y yo sin querer, escuché. Estaba a punto de colgar, cuando le escuché decir: ya te he dicho que no me llames aquí. Eso me detuvo. La voz de un hombre respondió: pero cariño, ¿por qué te preocupas? Si acabo de ver que tu marido ya se fue, mejor si sales para que abras la puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Espera, no vengas, dijo ella rápidamente. Se me había olvidado contarte que hay una muchacha trabajando en casa, mejor espérame, yo ya salgo, luego vemos qué hacer. Yo colgué lentamente y me quedé inmóvil, con el auricular aún en la mano. Tomé un sorbo de café, y lo sentí amargo. Me puse a pensar en lo bueno que era su marido, en la bondad que tenía, y en cómo mi prima le estaba pagando. Y entonces la pregunta llegó, inevitable: ¿y ahora qué hago? Ella es mi prima, la única hija de mi tía, pero él ha sido una gran persona conmigo. Si le digo, mi prima va a tener dificultades, y mi tía quizá no me perdone. Pero si no le digo, voy a vivir con una carga que llevaré el resto de mi vida. En eso escuché pasos apresurados. Mi prima bajaba las gradas y dijo: bueno, ya nos vemos más tarde, y la puerta se cerró detrás de ella. Caminé despacio hasta la ventana que da a la calle. La vi subirse a un auto, pero apenas pasaron unos segundos cuando otro carro se atravesó frente a ellos. Era su esposo, se bajó y no fue necesario que yo dijera nada. Desde donde estaba, pude ver su expresión y escuchar, aunque fuera a lo lejos, lo suficiente para entender. Él dijo que ya lo sospechaba, que ya le habían contado algo. Todo ocurrió tan rápido, que apenas pude procesarlo. No sé si fue en su desesperación, en su dolor o porque de alguna forma quería hacerme un bien a mí. Pero lo cierto es que la casa en la que vivía mi tía, esa que supuestamente había comprado mi prima, su marido me la dejó a mí. Y aunque muchos dirían que eso fue un golpe de suerte, yo lo sentí como algo más profundo, como un regalo de la vida. Porque muchas veces, los mejores favores y los regalos más grandes, vienen de quienes no son la familia. Pero tú, recuerda que lo más importante en la vida, es la familia, que primero debes velar y luchar por su bienestar, porque no hay mejor recompensa, que sentirse bien ayudando a nuestros seres queridos.
Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.